Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice la Escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Dice Lucas capítulo 17, versículo 1 en adelante: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Padre, gracias te damos una vez más por la lectura de tu palabra en esta oportunidad. Te rogamos, Señor, que tu palabra siga hablando a nuestras vidas y que ella sea el medio transformador para que, oh Señor, tú seas quien, Señor, nos guíe todo el tiempo a tomar decisiones con una actitud correcta. Gracias por este tiempo. Mira a todas las personas que están ahora sintonizándonos, están escuchando tu palabra. Te rogamos que tú seas quien hable, así como tú has hablado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido tocando hace ya un buen tiempo una serie de temas, relacionados con básicamente el pecado. Hemos venido tocando esa serie de temas, hablamos un poco de el pecado, la confesión. Hoy estaremos hablando del perdón y luego está el proceso de la restauración. Así que ahí está una serie de temas. Cada vez que hemos tenido la oportunidad, hemos ido desarrollando poco a poco algunas de estas pautas que hemos mencionado. Así que habíamos mencionado en una ocasión anterior que el pecado es todo aquello que se opone a Dios y que por ende no agrada a Dios. Una definición, quizás usted dirá, muy simple, dada por un niño en nuestra escuela dominical hace muchos años. Cuando le preguntamos, esas fueron sus palabras y queríamos plasmar esa realidad así sin ir a un texto. Todo aquello que se opone a Dios y que no agrada a Dios. Así que también en Colosenses uno encuentra desafíos para la vida del creyente y también retos. El libro de Pablo allí a los Colosenses nos exhorta, dice la Escritura, lo terrenal en nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5. De manera que cuando hablamos del pecado y vamos a hablar del perdón, hay ciertas cosas que debemos quitar. Ahora debemos estar claros, como escuchamos en uno de estos días, ¿verdad?, que tenemos que estar claros que vamos a fallar o vamos a pecar, pero ¿cuál es la actitud que tomamos al caer en esa condición? Creo que es lo importante. Así que Colosenses nos desafía a nosotros en ese sentido a hacer pues morir lo terrenal en nosotros. Su capítulo 3, versículo 5. Ahora, uno puede preguntarse o nos preguntamos, ¿qué tan dispuestos estamos usted y yo a hacer morir en nosotros lo terrenal? Y es una actitud del creyente hoy en día en esta situación que el mundo está sumergido. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer surgir lo terrenal o hacer morir, lo terrenal en nosotros? Analizábamos también la condición del pecado de David en 2 de Samuel, en su capítulo 11. Usted ve esa parte. Alguien decía también que Dios ha permitido que veamos las miserias de estos grandes hombres de Dios para que nosotros veamos cómo manejarnos también. Pero fueron grandes hombres de Dios que también fallaron, pero que también vinieron delante de la presencia del Señor, pidieron perdón y fueron restaurados también de su pecado. Allí aparece la historia de David. 2 de Samuel capítulo 11, dice el versículo 1, solamente voy a leer el 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Escuche bien, pero David se quedó
en Jerusalén. Ahí en adelante empieza el desarrollo de esta narrativa, de esta historia, y uno ve la caída de este gran hombre de Dios, un hombre que, dice la Escritura, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y uno puede analizar la vida de David desde el punto de vista, hablábamos la actitud del rey, debía estar al frente en la batalla, bueno, cómo se introduce el pecado, y analizábamos esa parte, bueno, un tiempo de ocio. Él se quedó en el palacio real, allí en aquel lugar, y evadió su responsabilidad en ese momento, y tenía deberes que cumplir, y él decidió quedarse en el palacio. Y entonces vino la situación que él estaba en el terrado, vio a una mujer muy hermosa bañándose, y entonces allí David luego llama a uno de sus siervos, le pregunta a uno de los siervos, detallando el pasaje de 2 de Samuel, estoy parafraseando, y le dijeron, bueno, esa es Betsabé, esposa de Urías Eteo. Yo decía, ahí debió terminar el asunto, ya una mujer casada. No, más adelante entonces vemos la consumación del pecado. David manda a buscar a aquella mujer, la toma por mujer, o sea, tiene relaciones con aquella mujer queda encinta, y entonces empiezan las maquinaciones más adelante y toda la situación en la que David se vio envuelto, buscando tretas humanas para tratar de resolver un problema que solamente puede resolverse cuando venimos delante de la presencia del Señor, como dice la Escritura, y confesamos nuestra condición. Y más bien no esperar a ser confrontado, como el caso de que Natán más adelante confrontó a David. Bueno, a tal punto que David en ese lapso de tiempo cometió un homicidio, mandó a aniquilar a aquel hombre, y ya pensaba que todo el asunto allí había quedado. Y fue confrontado, como decía hace un momento, por Natán. Entonces David allí viene con una actitud adecuada y pide perdón delante del profeta. Más adelante en el Salmo 51 muchos escritores narran que allí David explaya o expresa su condición de él pedir perdón al Señor. Y eso vamos a estar analizando hoy. Cuando una persona viene con una actitud, ¿cuál es pudiera ser la iglesia o pudiera ser yo personalmente? Es interesante ver esa actitud también del pecador caído cuando viene delante de la presencia del Señor. De manera que David escribe allí, bueno, estaba intercediendo antes por el niño. El Señor le dijo a través del profeta que ese niño iba a morir. Y David, bueno, se inclinó de tierra a interceder. Pero ustedes saben que los juicios del Señor son justos, todos rectos. Y bueno, murió el niño. David se levantó, dejó el cilicio y bueno, siguió ahí de ahí en adelante. Pero vemos en el Salmo 51 que este hombre expresa en ese periodo de tiempo cómo él viene delante de la presencia del Señor y pide perdón. Me gustaría leer algunos versículos para que podamos sintonizarnos. Dice el versículo 1 del Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y bueno, David ahí expresa abiertamente lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted nota en los versículos del Salmo 51, David no andaba buscando culpables. No habían excusa, no habían parámetros, no porque me quedé en la casa real, no porque yo traté. David conocía muy bien, claramente, con relación a todas las cosas que debían suceder. Conocía muy bien el Pentateuco que estaba escrito hasta la época, la parte que estaba escrita. Y él sabía, ¿verdad? Porque un rey tenía que escribir de puño y letra todo lo que había estado escrito por Moisés y demás, y esa parte en el Pentateuco. De manera de que él sabía que le correspondía la muerte. Pero David viene con una actitud adecuada delante del Señor, en una actitud humillada también delante del Señor, y reconoce su pecado. De seguro de que David no fue
ese mismo hombre en ese momento, al momento de él caer en esa condición de pecado? Estoy seguro que no fue aquel mismo hombre. Sus limitantes, más adelante David quería construir aquella casa, aquel lugar preciado donde iba a estar la presencia del Señor. Y el Señor le dijo, no, es tu hijo Salomón que lo va a hacer. Bueno, Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia permitió que él estuviera ahí, viera muchas cosas también. Pero es importante nosotros resaltar el hecho del perdón. ¿Cómo viene luego de esa condición la caída? ¿Cómo debemos trabajar nosotros? Hemos leído dos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan mucho, que involucran en uno a la iglesia y otro particularmente a mí como individuo o como creyente personal con otro hermano. Y es importante que uno pueda manejar esa parte, porque la Escritura dice que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. No vaya a ser que tú también seas tentado. O sea, tenemos que ponernos también en la condición del otro. Claro, hay que ver todas las aristas, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de la persona que viene con una condición pidiendo perdón delante de la iglesia o delante de un hermano? Es interesante porque el pasaje en otro lugar o aquí mismo dice que si tu hermano peca contra ti, bueno, lo normal en el mundo, lo tradicional que usted ve, si alguien me falta, no, yo estoy esperando que él venga a pedirme perdón. Él fue que me ofendió. Y se resalta la parte humana del ego, del yo soy, no fue él que falló conmigo. No, fíjese lo interesante, y vamos a ver también el ejemplo de Cristo, la actitud de Cristo. Qué bueno verla en estos casos también. Que si tu hermano peca contra mí, o sea, contra ti, que vayas tú donde él. Eso habla mucho de mi condición, de que yo no puedo ponerme por encima, de que yo debo humillar mi ego. Oye, él me falló a mí. Y es que difícil se hace cuando dice la Escritura que yo vaya donde él. ¿Usted sabe por qué? Porque no dormimos tranquilos. Hay cosas que no están bien. Aunque él haya pecado contra mí, oye, hay algo que no me deja tener una comunión en paz con el Señor. De manera de que la actitud correcta, si alguien peca contra mí, no tomar el modelo del mundo, sino el modelo que aparece aquí en las Escrituras con relación al perdón. Él me ha fallado a mí. Bueno, la Biblia dice que yo vaya donde el hermano que peca contra mí. Ve y repréndele. Me gusta esa palabra porque no dice que le pase la mano suavemente, no, que le reprendamos. Está en juego muchas cosas, el testimonio de la iglesia, el testimonio de la familia, su testimonio personal. Hay muchas cosas en ese sentido, por lo cual el texto nos llama a que le reprenda. Pero también dice el texto, estando tú y él solos. Y dice el versículo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué actitud más interesante con relación a cuando alguien viene delante de mí. Pero qué interesante es cuando yo vaya delante de él y lo confronte como hizo Natán con David. David fue confrontado. David pecó contra el Señor. Y no fue David que vino, Natán fue. Porque Dios le había hablado a Natán y sabía todo. Él era el rey, el ungido de Jehová. Y Natán fue y le puso ahí una parábola, un ejemplo de un hombre que había perdido su oveja, su corderita, así tomó. Y David dijo, yo digo que se adelantó, dijo, no, ese hombre es digno de muerte. Y Natán allí lo confronta y le dice, ese hombre eres tú. Y le habla más adelante, ¿verdad?, de todas estas cosas. ¿Por qué tuviste en poco? En otra ocasión lo vemos en el caso de Saúl, la palabra del Señor. Es muy importante que nosotros entendamos esa realidad. Pero ¿cuál es la actitud correcta? Allí dice el texto que si él peca contra mí, que yo vaya. Nunca espere, no, yo soy el pastor de la iglesia, él tiene que venir. No, hermano, tenemos que ir. No, porque él fue que me ofendió. No tomemos el modelo del mundo. No. El texto dice claramente que yo vaya a él. Él falló, que yo vaya. Pero mire la actitud. Que le reprenda, que lo exhorte a cambiar de dirección. Estando tú y él solos. Usted no tiene que salir a hacer un murmullo, fulano. Bueno, si hay algo que usted no puede manejar, usted puede entonces hablar con los líderes de la iglesia o hablar con los ancianos. Pero si es algo público, porque todo va a depender. Pero ¿cuál es la actitud de la persona cuando usted lo confronta? ¿Qué tipo de actitud toma esa persona? Ahora,
Cuando hablamos del perdón, hay algunas definiciones que pudiéramos ver. ¿Qué significa en el tema de hoy hablar del perdón o perdonando al hermano o al creyente en ese sentido? Pero ¿cómo pudiéramos nosotros definir esa palabra que hoy en día la gente no quiere utilizarla porque como que pesa muchísimo? Excúsame, como que suena más suave, ¿verdad? Que lo excuse, ¿no? La Biblia dice que vayamos y pidamos perdón. ¿Qué significa o qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Hay dos definiciones aquí que tomé. Una puede decirnos lo siguiente: es vivir con el recuerdo. Oiga bien, me llamó mucho la atención esta parte. Vivir con el recuerdo, disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse. Esa parte me gustó. No me gustó la parte de vivir con el recuerdo, porque cuando perdonamos debemos olvidar, pero considerando eventualmente a no vengarse o reclamar un justo castigo, optando por no tener en cuenta la ofensa en un futuro. O sea que en un futuro ya eso quedó atrás. Una definición más, hablando en ese sentido, en el futuro, que yo ya no recuerde eso. De modo que la relación entre el ofensor y el perdonado y el ofendido o perdonante no queden más. O sea, se le echó tierra a eso, como decimos aquí en Dominicana. Ya no hablemos más de esa situación. Así que eso habla también de una persona que está perdonando. Otra definición más, hablando del perdón, es la renuncia. Me gusta más esta parte. La renuncia a la indignación y los resentimientos que causan ofensa o agresión. La palabra perdón viene del latín perdonare, que significa dar por o dar para o dejar ir. Me suena, me gustó esa parte porque es mucho lo que tiene que ver con lo que Cristo hizo con nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Él perdonó nuestros pecados cuando llegó al madero allí. O dio para la salvación de nosotros su vida allí en la cruz. O dejó de un lado nuestra condición y nos hizo hijos. Dejó ir nuestra condición de pecadores y nos dio el derecho de ser hijos de Dios a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. De manera de que el perdón es la renuncia a la indignación y los resentimientos que causan ofensa o agresión. O sea, usted renunció a eso cuando perdonó a la persona. Fue lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Porque usted y yo, como usted puede entender por las Escrituras, como dice la Escritura, éramos enemigos de Dios. Dice Romanos capítulo 5, en el libro de Romanos allí, narrada muy claramente esa condición. Versículo 10, lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo le pregunto, ¿y qué usted espera? ¿Qué usted le haría a un enemigo? Bueno, usted no va a aplicar venganza. Pero éramos enemigos de Dios, dice el texto. Pero Cristo perdonó nuestra condición cuando fue a la cruz y pagó el precio por los pecados de toda la humanidad, allí en el Calvario. Una palabra muy fuerte, un enemigo. ¿Qué usted le puede desear a un enemigo? Así que estamos viendo el primer punto del perdón. ¿Cómo yo perdono a un enemigo? ¿Cómo yo perdono a un hermano? El texto de Mateo dice que si él pecare contra mí, que yo vaya perdonando al hermano estando él y yo solo. Y dice, por ejemplo, Lucas, hablando de la misma situación de cuando hay una ocasión de caer, no estamos exentos a nosotros caer en una condición. Dice el texto, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Lucas 17, versículo 1. Mas hay de aquel por quien viene, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, al mar el que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y dice el texto, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, otra vez, repréndele.
y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, dice el texto, perdónale. Uno diría en el algor de acá, porque no va a poner de mojiganga el hermano. No, hermano, también estamos llamados a perdonar, pero también tenemos que ver la actitud de la persona que viene hacia nosotros, ¿verdad? La Biblia también nos dice que no podemos dejar que las aves hagan nido sobre nuestras cabezas, hablando de los incrédulos en ese sentido. Pero si es un hermano y él viene con esa actitud, si 7 veces, bueno, también yo debo de ir. Al final vamos a ver algo interesante que Pedro le pregunta en el pasaje de Mateo. Y es interesante ver que el perdón está ahí. Nosotros tenemos que acudir con una actitud adecuada también para dar una respuesta adecuada. Cristo pagó el precio por sus pecados y por los míos, siendo nosotros enemigos de Dios. Cuando usted y yo, como creyentes, ejercemos perdón, soltamos a quien nos ha ofendido o nos ha hecho algún mal. O sea, ya se quedó ahí la deuda, se saldó, soltamos esa situación. Cuando ejercemos perdón, estamos diciendo que hemos olvidado esa parte. El proceso también del perdón tiene una situación de proceso. Ahí está la parte que es privada. Yo voy donde el hermano pecó contra mí y bueno, ahí está la parte. Si dice el texto, te oyere, has ganado a tu hermano. No hay que ya seguir hurgando, buscando más, a ver qué hay, ¿no? Si pidió perdón y me oyó, yo he ganado, dice el texto, a mi hermano. Dice el versículo 16 de Mateo 18, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Empieza a complicarse un poco el asunto, porque yo meditaba y pensaba, bueno, la Biblia, yo voy a seguir el proceso. Y hay muchos que por error dicen, bueno, yo voy a buscar a fulano y a mengano. Entonces yo le pregunto, y entonces usted puede buscar 2 hermanos recién convertidos para que sean testigos de un pecado. ¿Es a juicio que usted quiere llevar a la persona? No, por ende no. Creo que lo más adecuado es que deben de ser hermanos maduros en la fe. Para poder, siempre el objetivo va a ser que la persona cambie de condición, porque no es juzgarle y echarlo a la cárcel. Nosotros no vamos a llevar a nadie al infierno. De manera de que la actitud siempre va a ser que la persona cambie. Luego va a venir el aspecto público. Entonces yo llevo 2 hermanos de buen testimonio, maduros en la fe, pero siempre con el fin o con el hecho de que el pecador vuelva a su condición actual. Y ya el asunto es de dominio público entonces. Pero debemos tomar en cuenta el deber que usted y yo tenemos como creyentes de erradicar el problema desde el inicio. Al inicio yo trato de ir yo solo. Si me oye ya en un intento, no, yo puedo hacer varios intentos posiblemente. Y si el hermano sigue con esa condición o esa situación, si es contra mí o contra los demás, bueno, ahí yo trato de buscar ayuda, hermanos maduros en ese sentido. Pero yo puedo hacer varios intentos yendo solo donde el hermano. No, ya yo hago usted el proceso. 1 paso, 2 pasos y 3 pasos. No, las cosas no funcionan así. Siempre recuerde que queremos rescatar al pecador. Insisto en eso. La actitud de nosotros como creyentes es que la persona vuelva al redil o vuelva a su condición actual, a la comunión con el Señor. Cuando el pecador insiste en su pecado, entonces yo, si no he podido, quizá voy 1, 2, 3, no sé, cuantas veces entienda necesario. Si no vuelve, entonces tenemos que buscar la ayuda. Tenemos, por ejemplo, un arrepentimiento genuino en la persona cuando viene con una actitud adecuada. Cuando David vino delante del Señor y plasma allí lo que leímos en el Salmo 51, usted no nota palabras vacilantes. David dice, yo no encuentro un culpable más, yo he pecado contra ti, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera de que cuando es importante que sopesemos cuando el pecador viene, David en ningún momento mencionó, no, porque el general del ejército, no, yo he pecado, yo he hecho lo malo. David no estuvo buscando culpable en esa condición. Así que cuando fue confrontado, lo confrontó Natán y no fue necesario ir detrás de testigos.
Usted se fija, David inmediatamente aplicó lo que aparece más adelante en las Escrituras, en Primera de Juan. Confesó su pecado delante del Señor y el Señor tuvo misericordia. David reconoció que había pecado y pidió perdón, como aparece allí en el Salmo 51. Pudiéramos ver y analizar algunas cosas más de ese salmo, pero quiero ir adelantando. Así que cuando el pecador insiste en segundo lugar en su pecado, ¿qué debemos hacer entonces como creyentes? Bueno, en ese caso debemos buscar los testigos, dice el texto, pero no pueden ser cualquiera, hermanos. No pueden ser personas inmaduras, no pueden ser nuevos creyentes. Recuerde que la actitud nuestra es traer al pecador al arrepentimiento. Debemos ir de hermanos de fe, de oración, deben ir hermanos maduros y siempre con el fin de la que persona vuelva de su pecado. De manera de que debe haber una actitud correcta del pecador. El pecado no se trata a la llana. Hay varios ejemplos de la manera que Cristo lidió con la condición del pecado, no de uno, sino de toda la humanidad. Y usted me dirá, bueno, porque era Dios encarnado. Sí, pero también era hombre. Pero Cristo cumplió y llevó allí, por decirlo de esa manera, el compromiso de salvar a la humanidad. Él no se bajó de la cruz, sino que cargó el peso de nuestros pecados. Ahora, cuando el pecador perdido está pidiendo perdón, ¿cuál es la actitud que nosotros entonces como ofendidos tomamos? Hay dos tipos de razones allí. ¿Cuál es la actitud del pecador y qué actitud toma nosotros o la iglesia? En susodicho sea el caso según Mateo 18, porque más adelante menciona el versículo 17 que si no te oyere a los testigos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. A veces hay expresiones un poquito fuertes y uno no quisiera llegar ahí, pero ¿cuál es la actitud de nosotros cuando el pecador viene? ¿Nos prejuiciamos? No está arrepentido. Déjame ver, yo le voy a poner una pruebita, a ver. Nosotros no somos quien para poner prueba. El pasaje que leímos en Lucas dice que si 7 veces, bueno, que le perdonemos 7 veces. ¿Cuál es nuestra actitud cuando esa persona viene y pide perdón abiertamente a nosotros? El pecador arrepentido viene. Me gusta la historia que aparece en Lucas capítulo 15. Hay una historia que aprendimos desde niño en la escuela dominical, pero voy a ir al pasaje, es la historia del hijo pródigo. Lucas narra esta historia y había un hombre que tenía 2 hijos, dice el pasaje, y uno de ellos pidió a su padre que le diera la herencia. El menor de ellos dijo a su padre, Lucas 15:12, que padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les respondió y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Siempre desde el niño me ha gustado esa historia. ¿Cuál es la actitud de aquel hombre arrepentido que, bueno, se fue y perdió todo perdidamente? Y muchas veces nos olvidamos de nosotros lo que tenemos alrededor del redil como creyentes y pasamos por alto la salvación, que nuestra herencia no está aquí, que es para los cielos que vamos. Y a veces vienen situaciones a nuestras vidas y tropiezos, y uno tiene que entender que es importante y ver esa condición del hijo pródigo. Por lo menos, digo yo, pudo meditar, se sentó y dijo, pero ven acá, yo lo tenía todo, ¿y qué fue lo que pasó? Y muchas veces a muchos de nosotros nos suceden estas cosas y caemos en situaciones ruines, pero qué bueno que a veces reflexionamos y bueno, nos levantamos. ¿Y cuál fue la actitud? Dijo, bueno, yo voy a ir a mi padre
¿Delante de quién? Bueno, tengo que venir delante del Señor y reconocer mi condición. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. No pidió que lo devolvieran a la casa. Fíjense, él estaba allí, no le faltaba nada. Y él dijo, cuando se vio en la hacienda apacentando cerdos, él dijo, bueno, yo quiero que tú me hagas un esclavo de aquí de la casa, pero recíbeme. Pero vino con una actitud ¿de qué? De arrepentimiento, con una actitud adecuada. Así que el hijo pródigo trajo esa actitud correcta de arrepentimiento. Cuando el hermano, si nosotros vamos a confrontar al hermano, es confrontado privadamente, el hermano se arrepiente y usted nota esa actitud. Entonces nada, hermano, oramos, confrontamos al hermano y ya el asunto quedó ahí. Pero si el hermano vuelve y está en esa condición, entonces tenemos, dice el pasaje, que debemos que hablarle fuertemente, reprenderle, dice el texto, tanto en Mateo como en Lucas, como leímos. Pero la actitud del pecador es importante. Debe tener una actitud de arrepentimiento. Si usted se fija otra vez en el Salmo 51, en el otro ejemplo que hemos visto, David, del versículo 1 hasta el versículo 4, tenía una actitud de humillación, tenía una actitud correcta delante del Señor. Y los versículos que leímos ahí del Salmo 51, David no derogó nada para sí mismo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es importante que cuando un hermano quizá toma para sí estas palabras y viene con esa actitud de arrepentimiento, nosotros tenemos entonces que ser maduros para perdonar o tener una actitud correcta también al hacerlo y ver la actitud del hermano. El pecador debe además, claro, en el tiempo que lo vamos a ver más adelante en otra ocasión, dar fruto de su arrepentimiento. Él debe dar fruto y es lo que vamos a ver en el proceso de la restauración en otra ocasión. Y en ese proceso pasan muchas cosas, como le pasó a David. Estuvo ahí orando, intercediendo por el niño. Bueno, pasó la situación, se levantó y más adelante siguió. No fue el mismo hombre, le decía en esa ocasión. Así que debemos nosotros también perdonar y tener una actitud correcta al hacerlo. El perdón debe de ser además modelar una actitud sincera de arrepentimiento, como lo hizo el hijo pródigo. David también en ese sentido fue un hombre claro, procuró no desagradar más a su Dios y estaba ahí. Hay otros dos personajes que con relación al perdón me llaman a mí poderosamente la atención. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí cargando el pecado en la cruz del Calvario, en Lucas capítulo 23, a la altura de los versículos 43, allí estaba el Señor en medio de la cruz. Y fíjense la actitud de los hombres que estaban allí, de las personas. Dice el versículo 43, hablando Cristo. Entonces Jesús le dijo, Lucas 23. Parece que me pasé de la cita. Versículo 40, allí están los dos ladrones. Respondiendo el uno, le reprendió, diciendo al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dice el versículo 42, aquel ladrón, un ladrón en la cruz, no hubo tiempo de bautizarlo, no hubo tiempo de hacer más nada. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que el proceso más excelso, más alto, más sublime, uno lo ve allí en el perdón de Cristo hacia este personaje. Todavía en la cruz del Calvario, Cristo estaba manifestando lo que había venido a hacer a este mundo, pagar el precio por el pecado de un pecador arrepentido. Y esa es la actitud correcta. No lo quiero irme parafrasear más, pero ese ladrón que estaba ahí estaba también burlándose, pero cuando él reflexionó,
Quizá vio el letrero y dijo: he aquí el rey de los judíos. Entendió que Cristo era el Mesías prometido. Un ladrón judío sabía, conocía, había escuchado de Cristo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese mismo momento el Señor le dijo: no mañana, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón de la cruz obtuvo el perdón de Cristo en ese instante, el perdón de sus pecados y por ende la salvación y la vida eterna. Cristo proclamó perdón también contra aquellos que estaban en la cruz. En el versículo 34 el Señor decía de Lucas capítulo 23: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces cuando usted o yo estamos en esa condición, el pecado nos ciega, no es una excusa, nubla la condición nuestra. Y en la condición caída que estamos, tenemos también que venir con una actitud correcta y pedir perdón delante del Señor. Cristo estaba claro en esa realidad. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón de Cristo tiene que ver también con la intercesión. Y es importante esa parte. Nosotros también saber interceder por aquellos que han caído en una condición. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos nosotros entonces finalmente, como hemos dicho, como creyentes, tener la actitud de Cristo o una actitud correcta al perdonar. La actitud de Cristo muchas veces no sabemos, somos cegados, caemos en una condición y no saben hablarle con las escrituras, reprender a tal persona, pero también dice el pasaje, perdonarle si viene 7 veces. Pedro en Mateo, con esto termino, en Mateo 18 osó preguntarle, el famoso Pedro, osó preguntarle al Señor: Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Versículo 21, se le acercó Pedro y le dijo, Mateo 18, 21, Señor, ¿cuántas veces? Y yo le pregunto a usted, bueno, 7 veces. Y el Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Yo no sé mucho de matemática, me puse a multiplicar un poquito. 70 por 7, 490. Y digo, bueno, pues es de relajo que me va a poner ese hermano. Hermano, 490 veces. Si viene a mí el hermano y pide perdón. Pedro fue osado. Señor, ¿y cuántas veces yo le puedo perdonar? Por eso es que vamos a ver que alguien pregunta, ¿y cómo es el proceso de la restauración? Y por eso es importante verlo punto por punto. Hermano, ¿cuántas veces yo voy a perdonar al hermano? Hay que seguir trabajando. Hasta 70 veces 7. Claro que la persona debe dar fruto en ese sentido. Frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura. 490 veces, bueno, yo como creyente, mucha gente dirá, pues de mojiganga que me va a tener hermano, de relajo, como decimos acá. Hasta 490 veces yo debo perdonar a mi hermano. Así que Pedro osó preguntarle y Cristo le contestó claramente. Allí en la cruz, Cristo pagó el precio por sus pecados, siendo usted y yo enemigos de Dios. ¿Qué usted espera para un enemigo? ¿Algo bueno? No. Y el Señor dio salvación en la cruz de Calvario. Vamos a orar y así darle las gracias al Señor por este tiempo y en otra oportunidad a hablar entonces de ese proceso. Porque hay gente que pregunta hoy en día, ¿y qué tiempo debe durar? Bueno, el proceso de la restauración. No es 2 años que lo vamos a tener, no es 1 año. Y vamos a ver que el proceso de la restauración va muy anclado de la mano del fruto y también de la actitud de arrepentimiento de la persona. Padre, gracias te damos una vez más en esta oportunidad, por este medio que estamos, Señor, sumido en esta situación en la que está el mundo. Te rogamos, Señor, que tú pongas en nosotros, en nuestra mente, la actitud de Cristo al perdonar. Hay gente que está ciega, hay creyentes que están caídos. Nosotros tenemos que también levantar al caído. Y Señor, siempre también, como dice la Escritura, líbranos, Señor, de las tentaciones y ayúdanos nosotros a levantarnos cuando caemos, como han hecho muchos hombres o hicieron muchos hombres tuyos. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a tener esa actitud de Cristo correcta y venir con una actitud adecuada, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos no de una, sino de toda maldad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Pasen buenas.